Buenos días, bendiciones, Dios le bendiga, hermano, hermana, Dios le bendiga. Traigo este mensaje de parte de Dios. No hay cristiano sin oración. Oiga el tema. No hay cristiano sin oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Pablo, apóstol de Cristo, está enseñando a la iglesia tesalónica que hay que orar. Hermano, hermana, tenemos ejemplo en la palabra de Dios. Aún David, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día. Tenemos a un Daniel que oraba 3 veces al día a Dios. Oración es tener comunicación con Dios. Orar es la manera de hablar con Dios, de tener comunión con Dios. Y es por eso que Pablo le está enseñando a los hermanos en Tesalónica. Y les dice, orad sin cesar. Porque Pablo sabe de que no hay cristiano sin oración. La oración nos ayuda a ser fortalecidos para perseverar en la gracia de Dios. La oración es un alimento para nuestra vida espiritual, para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, el apóstol está enseñando, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Orar sin cesar es no apartarse de la oración, es no dejar de orar. Tenemos que tener como costumbre, como hábito de orar todos los días, de hacer oración a Dios. Así como Daniel, así como David. Jesucristo es el ejemplo de nosotros los cristianos. Jesucristo oraba al Padre. La Biblia dice y muestra que Jesucristo subía al monte de los olivos a orar. Porque no hay cristiano sin oración. Oiga el tema, no hay cristiano sin oración. Usted y yo no podemos decir que somos cristianos si no oramos. Tenemos que orar, tenemos que tener que cumplir con este deber de la oración. La oración los purifica. Cuando usted y yo hablamos con Dios y expresamos palabras hacia Dios, esas palabras nos vienen a purificar nuestra vida. En la oración aprendemos a oír la voz de Dios, la voz interna del Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu. Lo que pasa es que muchas veces somos desordenados en nuestra vida de diario vivir. Somos desordenados en la oración. No damos tiempo para escuchar la voz de Dios. Hablamos y hablamos y no hacemos un silencio en la oración para escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a orar al Padre. Por eso los discípulos en cierta ocasión le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Hay muchos cristianos que ni eso han aprendido a orar.
Usted puede orar en silencio. Usted puede orar con clamor, con gemido delante de Dios. Dios no es nervioso. Dios no es sordo. Dios escucha tu oración. Escucha mi oración. La oración es el mensaje más profundo y más largo que yo he podido hallar en la palabra de Dios. Es el mensaje, es el tema de más extensión que yo he podido hallar en la palabra de Dios. Tanta extensión tiene la oración que usted empieza a orar desde aquí de la tierra. Está orando aquí en la tierra y la oración sube hasta el trono de Dios. Imagínese. Primera Tesalonicenses 5, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. No hay cristianos sin oración. Tenemos que entender esto. Amado hermano, amada hermana, no hay cristianos sin oración. Acá dice orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir que no paremos la oración, que no dejemos de orar, que todos los días tenemos que orar a Dios. Usted puede orar 5, 10, 15, 30, 40 minutos. O puede proponerse en orar 1 hora. Hay hombres de mucha oración. Elías era un hombre de oración. Josué era un hombre de oración. Moisés era un hombre de mucha oración. Moisés subió al monte Horeb por 40 días y 40 noches, postrado ante Dios en ayuno y en oración. Orar sin cesar es lo que muchos no estamos practicando, no lo estamos haciendo. Es tiempo de que volvamos a la oración, a la comunión con Dios. Muchas veces desperdiciamos el tiempo más con estar con el teléfono, con la computadora, con el trabajo, ocupando el tiempo en otras cosas en vez de tomar un tiempo de oración para Dios. Tenemos que tomarnos un tiempo de oración, de orar. Orar sin cesar, dice la palabra. Jesucristo le dijo a los discípulos, orad para que no caigas en tentación. ¿Qué quiere decir? Que la oración nos ayuda, nos fortalece, nos da firmeza, nos da vigor espiritual. Pero sabe una cosa, hermano, hermana. Muchas veces entramos en tiempo de oración solo cuando tenemos problemas, cuando estamos angustiados, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas familiares. Ahí sí hay oración. Y no debe ser así. La oración debe ser en todo tiempo. Hay oración de gratitud a Dios. Usted en la oración debe aprender a dar gracias a Dios por todo. Hay oración rogativa que usted ruega a Dios por situaciones que usted quiere que Dios le responda. Situaciones de la familia, situaciones económicas. Hay varias formas de cómo orar para pedirle a Dios. Pero su oración y mi oración tiene que ser en todo tiempo. ¿Usted cree que David es que no tenía cosas que hacer? David tenía trabajo, pero él había aprendido que por medio de la oración él recibía la comunión con Dios y se sentía calientito el fuego de Dios, la administración de Dios a su vida. Lo mismo el profeta Daniel. Daniel no era un haragán, no era un vago, pero oraba a Dios 3 veces al día, dice la palabra.
Pablo lo está enseñando porque él lo practicaba, él lo hacía. Orar sin cesar, le dice a los hermanos de Tesalonicenses. La iglesia que estaba en Tesalónica estaba siendo guiada por este apóstol de Cristo, un verdadero apóstol. Aleluya. Pero como venía diciendo en el mensaje, a veces ocupamos el tiempo solo para otras cosas, menos para orar. Somos descuidados en la oración. ¿Cuánto nos hemos descuidado en la oración? Entendamos esto, no hay cristiano sin oración. El que no ora es porque no ha nacido de nuevo, es porque no ha tenido un nacimiento nuevo de parte de Dios. Todo cristiano tiene el deber y tiene la guianza de parte de Dios a orar. Pablo esta palabra la escribió bajo la luz del Espíritu Santo. Pablo expresó estas palabras bajo la sabiduría del Espíritu Santo, bajo la revelación del Espíritu Santo. Orad sin cesar. Quiere decir, no paren de orar. No dejen la oración. No pierdan el tiempo en otras cosas. Den tiempo a la oración. Eso es lo que está explicando el apóstol bajo la luz del Espíritu Santo. Hay que dar un tiempo, hay que darnos un tiempo para orar a Dios. Dios quiere tener comunión con usted y conmigo por medio de la oración. Él le dijo al profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la oración usted puede entrar en un clamor, en un gemido. En la oración es cuando derramamos nuestra alma. Es cuando doblegamos nuestro espíritu a Dios. Nos quebrantamos delante de Dios. Nos humillamos delante de Dios. La oración es la forma de rendirnos a Dios. Orar sin cesar. El enemigo, el diablo, no quiere que nosotros oremos. Él quisiera cancelar la oración. Él quisiera parar la oración. Él quiere que los cristianos no oremos. Porque él sabe que la oración es el medio de tener comunicación con Dios, de tener comunión con Dios. Y en la oración, aleluya, alcanzamos la santificación, alcanzamos consagración. Eso es la oración, parte de la consagración. Óigame esto, la oración es parte de la consagración de tu vida hacia Dios. Por eso no hay cristiano sin oración, es el tema. Orar sin cesar significa que no paremos de orar. Que no dejemos la oración, que no abandonemos la oración, que tengamos altar de oración. Es necesario que levantemos un altar de oración. Los verdaderos ministros tenemos que tener altar de oración. Orar a Dios, clamar a Dios, gemir delante de Dios, pedir a Dios por nuestra familia, pedir por la iglesia, pedir por los hermanos, pedir por aquellos perdidos, por las almas perdidas. Esas almas que caminan sin Cristo, pedir por los presos en las cárceles, pedir por los enfermos que están en los hospitales. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que orar, pedir porque Dios nos proteja, nos cuide, nos guarde, nos ayude, nos bendiga.
Orad sin cesar, dice. Da gracias en todo. ¿Cuándo usted da gracias en todo a Dios? Por medio de la oración. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El cristiano que ora y que ora, no se le apaga su espíritu. Oiga esto, el cristiano que ora y ora, no se le apaga su espíritu, porque tiene comunión con el Espíritu Santo. Está siendo ministrado por el Espíritu Santo en medio de la oración. La oración te trae santificación, te trae purificación, te trae limpieza, te trae consagración a Dios. Aleluya. No hay cristiano sin oración. Tenemos que examinarnos y preguntarnos a nosotros mismos si estamos orando lo suficiente o nos hemos descuidado en la oración, si hemos dejado de orar, si ya no somos aquellos cristianos que éramos antes, cristianos de mucha oración. Hoy Dios trae esta palabra para exhortarnos, para redarguirnos y edificarnos y consolarnos y volvernos a Él por medio de la oración. Dios nos está hablando. Dios nos está inspirando. Dios nos está llamando a la oración. Y lo está diciendo que no hay cristianos sin oración. No hay cristianos sin oración. Daniel practicaba la oración. David practicaba la oración. Y todos los siervos de Dios y las siervas de Dios oraban a Dios. A través de todas las escrituras de la Santa Biblia podemos ver esos grandes hombres y mujeres de Dios que oraban a Dios. La oración va a hacer que Dios se mueva a favor de nosotros y nos dé la victoria en todo tiempo. Escuche esto, la oración va a hacer a Dios que se mueva a favor de nosotros y que nos dé la victoria en todo tiempo. Aleluya. Orando los cielos se abren. Orando los cielos se abren a favor tuyo, a favor mío. Orad sin cesar. Cuando usted y yo oramos, viajamos al lugar santísimo, entramos al lugar santísimo hacia arriba, hacia el trono de Dios, a hablar con Dios, a estar con Dios. Aleluya. Qué bendición es la oración. No hay cristiano sin oración, hermano. No hay cristiano sin oración, hermana. Hoy Dios nos está iluminando. Hoy Dios nos está revelando nuevamente este mensaje. Hoy Dios nos está inspirando a la oración. Hoy Dios nos está revelando que no hay cristiano sin oración. Que el cristiano verdadero tiene que orar. Tiene que orar y orar y orar a Dios. Jesucristo pronto viene por una iglesia que está orando. Que practica la oración. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Amén y amén.